estudio anterior estuvimos viendo el capítulo 1, ahora vamos al Gálatas capítulo 2. Y de lo que hemos visto del capítulo 1 hasta el capítulo 2, hemos hecho algunas observaciones importantes acerca del apostolado de Pablo, que se llama apóstol. Y el apóstol, bueno, su llamado ha sido por Dios y por Jesucristo. Pablo explica que su apostolado no ha sido puesto por hombre alguno. También vimos acerca del Evangelio y el Evangelio puro. Pablo está aquí, maravillado viendo que los hermanos de Galacia se han apartado del verdadero Evangelio. Y veíamos que a través de los tiempos o en la actualidad ahora se están predicando muchos tipos de evangelios. Esos evangelios son evangelios falsos. El único evangelio verdadero es el evangelio de la gracia de Dios y el evangelio del reino también, pero que en otro contexto fue predicado en el tiempo del ministerio de Juan el Bautista y de Jesús, pero que ahora el evangelio que se está predicando es el evangelio de la gracia. Y Pablo dice: estoy maravillado que se han apartado tan pronto del evangelio, porque en este tiempo se predica el evangelio de la prosperidad, se predica el evangelio social, el evangelio sacramental, el evangelio, psicológico. Hay muchos evangelios que están siendo predicados: el evangelio de las obras, el evangelio del agua y del espíritu. Yo no sé si ustedes habían oído de ese evangelio, pero ahora se está predicando muy fuerte acerca del evangelio del agua y del espíritu. El evangelio es un evangelio falso. Y en el estudio anterior estuvimos viendo acerca del llamamiento de Pablo como apóstol y Pablo habla de su ministerio que fue prácticamente puesto por Dios. Él no se le comunicó el evangelio a través de un hombre, sino a través de una revelación. El evangelio que Pablo recibió es el evangelio que Pablo anima a los creyentes de todos los tiempos, a partir de que él recibió ese evangelio, de que se predique ese evangelio de la gracia. Ahora entonces vamos a entrar en un momento en el cual Pablo ha pasado mucho tiempo acerca de que él recibió el evangelio, pero Pablo no quiere arriesgarse y no quiere contradecir a los apóstoles, y él dice: bueno, yo quiero comprobar cuál es el evangelio que predican los apóstoles. Por lo tanto, el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Después de 14 años, ¿de qué? Bueno, la pregunta que podemos decir después de 14 años, ¿qué fue lo que pasó? O en esa trayectoria de 14 años, ¿qué fue lo que el apóstol Pablo hizo? Bueno, a lo mejor durante esos 14 años podríamos decir que habían pasado 14 años de su conversión, o 14 años desde que Pablo ha recibido el evangelio y decide ir a Jerusalén a comprobar cuál es el evangelio que predican los apóstoles. Y lleva con él a compañía, no va solo. En este capítulo 2 vemos que él
Pablo en el versículo 1, lleva a Bernabé y también lleva a Tito. Bernabé es uno de los hombres compañeros de Pablo en su ministerio y un hombre muy destacado en la palabra. O sea, el nombre Bernabé ese nombre significa consolación. Este Bernabé fue un hombre muy intelectual, un hombre muy guiado por el Espíritu Santo, un hombre que tenía intenciones pues de servir al Señor de una manera genuina, de una manera de tal que podía servir en un ministerio para proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Bernabé lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, capítulo 11, versículo 24. Primero, vamos a ver ahí a Bernabé. Para que tengamos una idea de quién es Bernabé, necesitamos ver algunos puntos acerca de él. Capítulo 11, versículo 24. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, este pasaje habla de que el Evangelio estaba siendo predicado en Antioquía, y de Jerusalén enviaron a Bernabé para que se diera testimonio después de Jerusalén qué era lo que estaba pasando realmente en Antioquía. Pero este hombre dice que era lleno del Espíritu Santo, es decir, que era un hombre de Dios, ¿verdad? Que estaba siendo usado por el Señor. También lleno de fe. Ahora, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces vemos aquí que era un hombre muy idóneo. Ese tipo de hombres necesitamos en este tiempo también. En todos los tiempos se han necesitado hombres así, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe, porque el ministerio de la predicación y el ministerio de sacar a la obra del Señor adelante continúa, no está estancado, y el Señor va a levantar hombres en todo tiempo, hombres valerosos que puedan servir al Señor, y tienen que salir de las iglesias. No los vamos a encontrar en otro lado, ni tenemos que ir a contratar a otro lado. Estos hombres que el Señor va a usar van a salir de la iglesia. Ahora entonces, porque en la iglesia pues Dios ha puesto hombres dotados, hombres que, bueno, el Señor va a respaldar con ministerios. Ahora entonces, además en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles también, versículo 26 al 27, capítulo 9, versículos 26 al 27 de Hechos de los Apóstoles, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahora entonces, vemos aquí que los apóstoles y los discípulos del Señor no querían recibir a Pablo, le tenían miedo. Pablo era el perseguidor de la iglesia, pero aquí Bernabé ayuda aquí a introducir a Pablo a la iglesia, ¿verdad? Fue el hombre que Dios usó para que pudiera recibir a Pablo dentro de las iglesias. Este dio testimonio de Pablo para poder entonces Pablo
tener una buena relación con los creyentes. Fue necesario un hombre que Dios usó para que él pudiera continuar, ¿verdad?, proclamando a Cristo y siguiendo la construcción de la iglesia o la edificación de la iglesia a través de un ministerio. Que Jesús, bueno, dice: yo edificaré mi iglesia, pero Jesús va a usar hombres para edificar esa iglesia. Ahora entonces, vemos entonces en estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta entonces quién es Bernabé. Un hombre muy importante que salió de la iglesia de Jerusalén y que Dios levantó de ahí para el servicio del Señor. Después se separó de Pablo, hubo una disensión, pero de todas maneras Bernabé servía al Señor por un lado y Pablo por otro lado. Es decir, y luego en el versículo 1 del capítulo 2 de Gálatas también encontramos a Tito. Este Tito era un hombre gentil, no era judío, era un gentil. Y en Hechos de los Apóstoles, durante lo estudiamos, Hechos de los Apóstoles, no apareció Tito por ningún lado. No así Bernabé, pero Tito no apareció hasta que podemos ver en este pasaje de Gálatas y también en la carta que fue dirigida a Tito. Entonces, una de las cartas pastorales que encontramos en la Biblia es la carta de Tito, ¿verdad? Timoteo, primera, segunda y Tito son cartas pastorales, porque fueron cartas enviadas a pastores. Este Tito era un pastor. Más adelante, bueno, encontramos la carta a Tito y ahí se ve como un pastor. Bueno, entonces en este versículo 1 dice que después de 14 años Pablo subió a Jerusalén y iba en la compañía de Bernabé y en la compañía de Tito. Hay una cosa importante que necesitamos notar aquí en este estudio que tenemos en este día. Y es la importancia de que la doctrina es fundamental. Y ningún hombre debería de negociar la doctrina por nada. Es decir, la doctrina pura. Es decir, debemos siempre estar firmes en esa predicación de la sana doctrina, sobre todo la predicación del Evangelio. Y aquí Pablo está interesado en comprobar qué opinan los apóstoles acerca del Evangelio que él predica. Ahora entonces, es importante para él la opinión, pero no porque Pablo dudara del Evangelio que él predicaba, sino más bien qué opinión tenían los demás acerca de ese Evangelio que él predicaba. Igual que hoy día, hermanos, nosotros predicamos el Evangelio de la gracia, pero las opiniones, algunas son buenas y otras son encontradas. Algunos nos critican duramente porque predicamos el Evangelio de la gracia, pero otros nos apoyan, ¿verdad? Y cuando nos apoyan, cuando escuchan los mensajes, no nos apoyan a nosotros, sino que apoyan el mensaje que Dios ha dado a través de sus palabras. Es decir, este mensaje no es nuestro, es de Dios. Esa es su palabra. Por lo tanto, aquel que recibe la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo, entonces es persona que está recibiendo el mensaje de Dios. O sea, está recibiendo lo que Dios ha revelado. Versículo 2, dice el versículo 2: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Ahora, una pregunta importante
importante que debemos de hacernos en este versículo. Pablo, cuando está diciendo aquí, para no correr en vano. Bueno, algunas opiniones que algunos dan dicen que entonces Pablo quiere decir que Pablo dudaba de lo que él estaba predicando. No, la palabra correr en vano no significa la duda acerca del evangelio que Pablo predicaba, sino haber corrido en vano acerca de ese viaje que él hizo hasta Jerusalén, porque Pablo no iba a desistir de seguir predicando el evangelio que Dios le había revelado por medio de Jesucristo. Y aquí tuvo una revelación que lo hizo subir a Jerusalén. Bueno, hermanos, los planes son de Dios, y cuando los planes son de Dios, nadie va a detener esos planes. Es decir, el hecho de que Pablo haya recibido una revelación significa que Dios estaba interesado en que tanto Pablo como los otros apóstoles se pusieran de acuerdo. Imagínense ustedes cómo serían las predicaciones en una iglesia, digamos en esta iglesia, cómo serían las predicaciones si todos, el hermano Luis, el hermano Bedi y su servidor que predicamos, las tres personas que predicamos y los maestros de la escuela bíblica que enseñan en las aulas. Imagínense que tuviéramos una opinión diferente de lo que creemos y del evangelio que predicamos. ¿No creen ustedes que sería un desorden tremendo? Es decir, sería un caos estar predicando. Unos una cosa y otros predicando otra cosa y contradiciendo. Hubo un hombre que una vez me pidió un consejo de un pastor y me pidió un consejo, hermano, ¿cuál es el evangelio que debo de predicar? Mire, hermano, el evangelio que debe de predicar está en la Biblia. Y usted tiene que aprender a descubrirlo, pero de hecho, le voy a decir, el evangelio que yo predico es el evangelio de la gracia. Y usted tiene que aprender a entender cuál es el evangelio de la gracia. Bueno, como a las 2 semanas que hablamos, muy contento me dijo, hermano, estoy predicando el evangelio de la gracia. Ah, qué bueno que está predicando el evangelio de la gracia. Ese es el mensaje que Dios quiere que prediquemos. Pero como a las 2 semanas de haber predicado el evangelio de la gracia, lo vuelvo a encontrar y me dice, hermano, hoy estoy siendo fuerte con la iglesia. Estoy predicando acerca de la ley. Sin la ley la gente no se puede salvar. Qué contradictorio, ¿verdad? Hermano, la ley no sirve para salvar a nadie. El evangelio de la gracia es el evangelio de la salvación. Pero ¿cómo se sentirían los creyentes en una iglesia que están recibiendo el evangelio de la gracia y el siguiente mensaje acerca del mensaje de la ley para la salvación? Entonces los creyentes dirían, ¿cuál es el mensaje que debemos de creer para salvarnos? Entonces los creyentes entrarían en conflicto. Entonces no habría una seguridad en nada. No tendríamos convicción. Importante tener convicción, hermano, de lo que creemos. Y por eso necesitamos asegurarnos cuál es el mensaje verdadero que la palabra de Dios nos arroja en cada pasaje. Necesitamos hacer una distinción bíblica cada vez o tener una interpretación correcta de las escrituras. Pero algunos dirían, yo la interpreto correcto, yo también, todo el mundo dice que la interpreta correcta. Pero la interpretación correcta es que la escritura debemos de entenderla en una forma llana como está escrita, literalmente, gramatical, histórica y contextualmente. De esa forma debemos de estudiar. Ahora entonces, y resulta que Pablo necesitaba ponerse de acuerdo con los apóstoles para ver comparar
su mensaje para que no hubiera contradicciones. Pero ya vamos a ver los problemas que ocasiona predicar la sana doctrina. Hermanos, el hecho de predicar la sana doctrina va a traer problemas también. Ahora entonces, vemos en el versículo 2 que Pablo dice subir según una revelación. Bueno, este fue el motivo, ¿verdad?, por el cual Pablo subió a Jerusalén. La palabra griega aquí en este pasaje, según, la palabra según, en el griego es la palabra kata, que significa conforme a. Esa revelación que él tuvo fue a Jerusalén. Es decir, el Espíritu Santo estaba guiando a este hombre a través de esa revelación para que subiera. Ahora entonces, en el versículo también encontramos los receptores del mensaje que Pablo llevaba. En el versículo 2 dice: para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes eran estos? Bueno, veamos el versículo 9. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahora, ¿a quiénes le expusieron entonces? Ellos, Pablo, ¿a quiénes le expusieron entonces el mensaje que él estaba predicando? A Jacobo, el hermano del Señor, a Pedro, Cefas y a Juan. Y estamos hablando a Juan, el que escribió Apocalipsis. Ahora, tres hombres muy importantes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, Pablo dice que fue y en privado comunicó el evangelio que él estaba predicando. Ahora entonces, ¿por qué en privado? Porque necesitaba, verificar realmente los mensajes que ellos estaban predicando y los mensajes que Pablo estaba predicando. Es más, si nosotros revisamos la carta de Santiago, vamos a dar cuenta que Santiago es el mismo Jacobo que encontramos aquí, pero nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Santiago tiene mucho de la ley. Cuando revisamos la carta de Santiago, tiene mucho de la ley. Como que Santiago todavía era un legalista, ¿no? Ahora entonces, más sin embargo, uno de los que estaban ahí era Santiago. Y estaba Pedro y estaba Juan. Santiago pues se convirtió posterior a la resurrección de Cristo. Cuando Cristo estaba vivo, no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él. Ahora entonces, pero todavía habían secuelas en este hombre, en Santiago, habían secuelas del legalismo, si nosotros revisamos la carta. Pero, más sin embargo, ahí estaban estos hombres a los que Pablo les expuso el evangelio, o a los que tenían cierta reputación, les expuso el evangelio que predicaba entre los gentiles. ¿Quién? Pablo. Ahora, ¿y cuál es el evangelio que Pablo predicaba? El evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia. Ahora entonces, ¿cuál es la diferencia
Evangelio de la gracia a otros evangelios. Bueno, esto es fundamental, hermanos, saber hacer una distinción. Por ejemplo, el Evangelio del Reino es un evangelio que Jesucristo predicó también, pero Jesucristo también predicó el Evangelio de la gracia. El Evangelio del Reino es un tanto diferente al Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio del Reino, ¿cuál es el mensaje de predicación? El arrepentimiento. Vengan y arrepiéntense que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era el reino de los cielos? ¿Quién era el que se había acercado? Era Jesucristo. Jesucristo se había acercado. Estaba entre el pueblo. Ahora entonces, pero tenían que tener un arrepentimiento diferente al Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque la palabra arrepentimiento llevaba a los judíos a confiar en Cristo, que era el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, y dejar toda aquella gama de cosas que ellos habían adoptado de los pueblos paganos. Es decir, lo llevaba a Cristo, el Evangelio del Reino, pero tenían que dejar toda la idolatría, todas las costumbres paganas. Por eso, hermanos, es que a veces nosotros decimos, bueno, en la libertad cristiana podemos hacer lo que queremos nosotros como creyentes, pero también debemos de pensar una cosa: en esa libertad no debemos de ofender a Dios, ni hacer caer a otros. Es decir, Jesucristo lo llama al arrepentimiento porque los judíos habían adoptado cultura extranjera, habían adoptado idolatría de dioses paganos, tenían altares de adoración y había que botar todo eso. Tenían que volverse totalmente a Dios, pero ellos no quisieron. Es más, al Mesías le dijeron que era el príncipe de los demonios, ¿verdad? Ahora entonces, mientras que el Evangelio de la gracia, nosotros necesitamos arrepentirnos para la salvación, hermano. Y fíjense bien qué tremendo. En las iglesias baptistas, a nivel nacional, estaba viendo una conferencia que estaba recibiendo de un misionero extranjero que les estaba dando un seminario sobre el arrepentimiento. ¿Y saben cuál era el concepto que tenía el misionero que les estaba dando acerca del arrepentimiento? Les decía, tienen que sentirse angustiados dentro de sí, sentirse mal por el pecado que han cometido. Es decir, hermanos, ese es el arrepentimiento verdadero bíblico. No, el arrepentimiento bíblico es cambiar de forma de pensar. No es sentirse mal, no es eso. Ahora, y entonces, y los comentarios que hacían ahí en el internet decían, tenemos un buen mensaje, ¿verdad? Un mensaje muy bueno. Entonces, no es una interpretación correcta. Cambiar de forma de pensar es llevarnos a dejar aquellas cosas que pensamos que es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Porque el arrepentimiento de hacernos sentir el mal, ese es el esfuerzo del hombre para hacernos llegar a Dios. Ahora entonces, no, cambiar la forma de pensar es pensar que el Evangelio de la gracia, el autor y consumador de todo es Jesucristo. Y en lugar de nosotros ir a Dios, Dios vino a nosotros.
qué diferente. El reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje para los judíos, pero no lo entendieron. Y Cristo también, Él vino a nosotros. Pero Juan capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, los gentiles hemos recibido la gracia de Dios. ¿Y qué es recibir la gracia de Dios? El evangelio de la gracia es simplemente tender la mano y aceptar el regalo que Dios ofrece a través del sacrificio de Cristo, por la fe únicamente, sin las obras de la ley. Eso es todo. Confiar en Cristo a través de la fe sola, sin las obras de la ley. Pero aquí Pablo dice: yo les expuse en privado el evangelio que yo predico. Ahora entonces, versículo 3: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, versículo 5: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, hermanos, ¿aceptó Pablo que Tito fuera circuncidado? No aceptó. Ahora entonces, viene dentro de la iglesia de Jerusalén, habían tres tipos de líderes. Un tipo de líderes de maestros falsos, liderazgo de maestros falsos, que se habían introducido a la iglesia. Estaba también un tipo de liderazgo de los fariseos, porque en el concilio en Jerusalén, si comparamos este pasaje con el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que es el mismo tema que se está predicando, o el mismo tema que se está discutiendo, y las mismas personas asisten al lugar y son las mismas personas en la discusión. Ahora entonces, y resulta que allá en Jerusalén dice que estaban los fariseos, era uno de los que influían para que la iglesia continuara guardando la ley de Moisés para la salvación. Esa es la discusión allí en Hechos de los Apóstoles, que ya lo estudiamos. En Hechos capítulo 15 la discusión es: ¿deben los creyentes gentiles circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos? Esa es la discusión allá. Más sin embargo, aquí, ¿qué es lo que quieren hacer con Tito? Lo mismo, que se circunciden. Entonces, y también otro tipo de liderazgo que había en Jerusalén era Jacobo, Pedro y Juan y los otros apóstoles. Entonces, pero Pablo no fue a los fariseos, Pablo no fue a esos maestros falsos, sino que fue a los apóstoles. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Ahora entonces, ¿qué reacciones hubieran habido? Si Pablo dice: bueno, hermanos apóstoles, ¿con quién están ustedes? ¿Están con los legalistas o están con nosotros? Hubiera dicho Pablo: ¿están con los legalistas o están con nosotros? Si Pedro y Jacobo y Juan hubieran accedido a estar con los legalistas, ¿cómo hubiera quedado el evangelio de la gracia?
lo que Pablo había explicado antes. Hubiera dicho Pablo: estoy maravillado de que tan pronto también ustedes se han apartado del Evangelio, del verdadero Evangelio. Ahora entonces, dice el versículo 4, dice que había unos falsos hermanos introducidos a escondidas. Miren pues qué problema. ¿Cómo habían sido introducidos estos falsos hermanos? A escondidas. ¿Quién los había llevado a escondidas? Lo más seguro que los fariseos, que era la oposición, ¿verdad? Y que querían que se guardara la ley. Pero estos falsos hermanos los habían introducido a la iglesia a escondidas. ¿Cuáles eran las intenciones entonces de meter a falsos creyentes a escondidas a la iglesia? Bueno, la intención era destruir completamente el Evangelio de la gracia. Eso era todo. Por eso, hermanos, es importante hacer notar cada vez que predicamos nosotros aquí. No todo. Lo que nosotros decimos tiene que ser aceptado sin antes haber sido revisada la Escritura. Es decir, para que ustedes lo aprueben, deben de revisar la Escritura si las cosas son así. Nosotros predicamos aquí y nuestra intención no es predicar un falso evangelio, pero somos humanos y podríamos equivocarnos. Pero ustedes tienen la responsabilidad también como creyentes de revisar las Escrituras. Así como los hermanos de Berea le dijeron a Pablo espera, vamos a ver si estas cosas que estás diciendo son así. Y dice que se fueron a las Escrituras a revisar. Por eso es fundamental que cada creyente lea la Biblia y la estudie. Es más, hermanos, todos tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede guiarnos siempre a la verdad de la palabra de Dios. Ahora entonces, vemos aquí que estos falsos creyentes se habían introducido a la iglesia a escondidas y entraban para espiar nuestra libertad. ¿De qué libertad está hablando Pablo? Que tenemos en Cristo. Ahora, ¿de qué habían sido libertados Pablo y todos los que habían oído el Evangelio de la gracia? ¿De qué libertad estaba hablando? La libertad de la esclavitud de la ley. De la esclavitud de la ley esclaviza, hermano. Fíjense que los que predican que hay que guardar la ley, cuando nosotros explicamos, mire, la ley dice que el que la intente guardar la ley es maldito, y la gente se ofende. No dice la Biblia, pues, maldito aquel que quiera cumplir la ley. Porque ¿cómo era considerado alguien que le aplicaba la ley en la cruz? Como una persona maldita. Ahora entonces, y la ley simplemente sirve para mostrarnos lo que somos, para mostrarnos verdaderamente cómo está nuestra situación de vida como seres humanos. Ahora, pero no cambia nada, simplemente nos muestra una verdad. Ahora, entonces, dice que estos falsos hermanos querían encontrar algo para que los creyentes no tuvieran la libertad de Cristo. Una cosa es la libertad de Cristo y otra cosa es el libertinaje también. Aquí no estamos hablando de libertinaje, no, la libertad que tenemos en Cristo. Ahora entonces, esa libertad que tenemos en Cristo, vemos que
libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál era la intención entonces de ellos? Que los creyentes volvieran a ser esclavos, sometidos otra vez a los rudimentos de la ley, sometidos otra vez a la ley, porque la ley esclaviza. Ahora entonces, significa, hermanos, que a esta gente que llevaron conocía muy bien la ley y estaban buscando una salida ahí para poder aplicar la ley. Ahora entonces, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Ahora, hermanos, el Evangelio es el mensaje central de la iglesia. Ese debe de ser el mensaje central de la iglesia, el Evangelio. ¿Y por qué debe de ser el mensaje central? Porque habla de una persona. ¿Y de quién habla el Evangelio? De Cristo. Porque habla de una obra. ¿Y cuál es la obra? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra de Cristo. Y porque habla acerca de un fin. ¿Y cuál es el fin de esa obra de Cristo? La redención del pecador. Ser redimido el pecador. Fue comprado por precio el pecador. Ahora, para llevarlos a la libertad de no estar sujetos otra vez a la ley. Entonces, dice que el Evangelio, bueno, Pablo dice, no nos sometimos. Es más, hermanos, este mensaje no debe de cambiar, no se debe de cambiar por nada. El mensaje del Evangelio debemos de predicarlo tal como está escrito aquí en la palabra de Dios. No debe de cambiarse por nada. Bueno, y me dirían ustedes cómo se cambia el mensaje verdadero del Evangelio. Cuando le añadimos algo. Cuando le añadimos algo al verdadero Evangelio. El Evangelio más las obras. Ya no es el Evangelio, ya no es el Evangelio correcto. Es decir, cuando le agregamos o cuando le quitamos también a este mensaje. ¿Y por qué digo que le quitamos? Porque en los Estados Unidos se está predicando un evangelio sin la cruz. Ahora, hermanos, ¿tendría sentido el evangelio sin la muerte de Cristo? ¿Tendría sentido? Es decir, allí en Estados Unidos hay un escritor que está vendiendo libros que está diciendo que no se debe de predicar de un hombre que murió en la cruz porque es afectar la mente de los seres humanos. Hermanos, pero no podemos dejar de decir que Cristo murió, porque entonces no tendría sentido el evangelio sin la muerte de Cristo. Ahora, en esas iglesias, a los niños de la escuela dominical, te diría, no le prediquen a Cristo a los niños, porque habla de un Cristo que murió sangriento, y eso va a afectar la mente de los niños. Eso dirían allá, ¿verdad? En psicología. Ahora entonces, pero más sin embargo, el hecho verdadero es que Cristo murió en la cruz. No podemos dejar de decir eso. Cristo murió en la cruz. Y no tendría sentido porque el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, pero resucitó. Ahora entonces, por lo tanto, ese evangelio es que Pablo estaba diciendo para que permaneciese el verdadero evangelio entre vosotros. Ahora, y no se solamente estaba refiriendo a la gente de Galacia, está refiriendo a nosotros también. Porque igual, estas cartas fueron divulgadas, no solamente a las cartas donde fueron enviadas, sino todo el mundo tenía que conocer, los creyentes tenían que conocer los mensajes. Ahora, nosotros también
necesitamos entender este mensaje. El versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, de nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Bueno, dice Pablo, los que tenían cierta reputación allá en Jerusalén, que la hayan tenido o no la hayan tenido, no importa, dice Pablo. Lo importante es qué es lo que ellos iban a opinar acerca de este mensaje. Eso es lo importante. ¿Qué iban a decir los apóstoles, o Jacobo y Juan y Pedro, acerca de este mensaje? Pero dice aquí que no añadieron nada. Significa, hermanos, que el Evangelio continúa siendo el mismo. Es decir, Pedro nos dijo, bueno, hermano Pablo, está bien lo que está predicando, pero pongámosle este adornito aquí, ¿verdad? Que sea por la circuncisión también, para no tener descontento a esta gente. Sin embargo, Pablo no estaba dispuesto a someterse a esa forma de pensar, pero ellos dicen que no añadieron nada. ¿Y qué es lo que significa esto entonces? Que el mensaje estaba correcto. No había que añadirle nada, el mensaje estaba correcto. Y eso es lo que dice el versículo 6, ¿verdad? Dios dice que lo que a mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Algunos interpretan mal este versículo. ¿Hay dos evangelios, hermanos, aquí en este versículo, o hay un solo evangelio? ¿Hay dos o uno solo? El evangelio de la incircuncisión no se refería tanto al contenido del evangelio, sino al grupo de personas que se les iba a predicar. Pablo le estaba predicando a los incircuncisos, es decir, a los que no habían sido circuncidados. Y el evangelio era recibido de una manera aceptable, ¿verdad? El mensaje era correcto. Es decir, aquí no trata con el contenido del evangelio, sino que trata a los grupos de personas que le están predicando el evangelio. Los de la circuncisión que Pedro estaba predicando se refiere a todos los judíos. Es decir, que el mensaje, Pedro le estaba predicando a los judíos, Pablo le estaba predicando a los gentiles. El mensaje era el mismo, los grupos de personas eran diferentes. Es decir, Pedro predicando a judíos y Pablo a gentiles. Entonces, algunos interpretan, ya ven que hay dos evangelios, uno para judíos y otro para los gentiles. No, es uno solo. Versículo 7 dice, versículo 8. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, ¿a quién se refiere? A Dios mismo, ¿verdad? El que le dio el mensaje a Pedro, el que le encomendó al ministerio a Pedro, era el mismo. Pablo dice, yo recibí también el mensaje de Dios y de Jesucristo. Entonces, en la fuente donde se recibe el evangelio es el mismo. Por lo tanto, el evangelio sigue siendo el mismo. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé
la diestra, el señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora entonces, dice que Pedro, los líderes de la iglesia, ¿qué hicieron? Le dieron un abrazo a Pablo y le dijeron: está bien, Pablo, el mensaje que está predicando está correcto. Ve a predicarle a los gentiles y nosotros continuamos predicándole a los judíos, pero el mensaje es correcto. Ahora entonces, en el tiempo de Martín Lutero, hubo una disensión tremenda también entre los reformadores. En ese tiempo estaba la reforma en sí. El contenido central de Martín Lutero fue que la salvación era por la fe sin las obras, porque en ese tiempo la gente estaba siendo engañada, le estaban cobrando por salvar a sus familiares que ya habían muerto. Se pagaban indulgencias, y entre más cara era la indulgencia, mejor, porque más rápido salían del infierno los familiares que ya estaban allá en el infierno, en el purgatorio. Pero ese era un mensaje tan equivocado. El clero se estaba haciendo rico, ¿no?, con estas indulgencias. Y Martín Lutero vio esa situación y predicó que la salvación era por medio de la fe. Pero esa reforma causó grandes y serios problemas, persecuciones y situaciones muy difíciles, a tal grado que Martín Lutero estaba deprimido por tantas persecuciones y estaba desanimado. Y la mujer de Martín Lutero dicen que un día, al verlo tan desanimado, se vistió de luto, se puso un vestido negro y se fue a sentar enfrente de Martín Lutero. Y Martín Lutero le dice: ¿qué es lo que has hecho, mujer? ¿Por qué estás vestido de negro? Porque tú estás muerto. Estoy guardando luto. La obra del Señor continúa, y levántate, anímate. ¿Qué estás desanimado ahí? Como que fueras un muerto. Levántate, hay que seguir predicando el Evangelio. Hermano, a lo mejor muchos vamos a tener problemas por predicar el Evangelio. Ya no está como está escrito, pero igual que Pablo, no hay que ceder ni un poquito, como no cedió Pablo aquí ante las multitudes de la iglesia de Jerusalén. Es decir, aquellos que llegaron encubiertamente empezaron a regar la bulla, porque más adelante en Hechos de los Apóstoles vemos cómo la persecución sobre Pablo y sobre el mensaje de Pablo. Aquí en esta carta no lo vemos tan amplio, pero ya lo estudiamos en Hechos de los Apóstoles. La persecución fue clara hacia Pablo por el mensaje que predicaba. Ahora entonces, hermanos, de pensar entonces que la palabra de Dios nos exhorta ahora en esta noche, nos exhorta a que no hay que ceder un poquito también predicando el Evangelio de la gracia. Igual que estos recibieron el compañerismo con los apóstoles y dieron el mensaje que está correcto, nosotros no dejemos de predicar el Evangelio llano y puro, tal como está escrito. Versículo 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino hasta ahí vamos a llegar al versículo 10, porque al versículo 11 ya es otro mensaje. Vamos a quedarnos en el versículo 10. Le pidieron en la iglesia de Jerusalén a Pablo: acuérdate de los pobres.
Increíble, hermano. La iglesia de Jerusalén era la iglesia más pobre, pero era el lugar donde había mucho dinero. Pero ¿sabe qué? Pablo hizo una colecta. ¿Y sabe con quién hizo la colecta Pablo? ¿Con los más ricos o con los más pobres? Con los más pobres. Mire cómo es la cosa. Da no el que tiene, sino el que quiere dar. Es decir, eso poquito que alguien tiene se puede multiplicar, hacer muy grande, ¿no? Ahora entonces, lo que hemos visto entonces en este estudio es, hermano, que se comprobó que el evangelio que los apóstoles predicaban y el evangelio que Pablo predicaba era el mismo. Por lo tanto, ese evangelio debería continuar siendo predicado. No hubo cambios, era el mismo evangelio, y la única diferencia es que ellos iban a continuar predicando a los judíos y Pablo a los gentiles, pero la gracia de Dios se vio en peligro por ciertos momentos, como que iba a haber cambios en la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se mantiene intacta. Y quien la pervierte son los hombres insensatos, aquellos que no entienden el mensaje de Dios. Vamos a terminar aquí.